Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola a todos. Hoy en Discapacidad en Acción vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la estrategia RBC, pero aplicada a las personas con discapacidad cognitiva, o vamos a explicar cómo se puede aplicar esta estrategia a las personas con discapacidad cognitiva paso a paso, abordando cada una de las áreas de esta estrategia, y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los siguientes episodios. Mi nombre es Diego Jonathan Moreno y soy una persona con discapacidad cognitiva. Tengo algo que se llama síndrome de Asperger, que está dentro del espectro autista. Soy representante de las personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga, y por eso es que voy a hablar de este tema. Bueno, amigos, primero que todo vamos a definir rápidamente qué es la estrategia RBC. Si bien ya hemos hablado de esto en otros episodios, vamos a hacer aquí como un breve recorderis. Primero, ¿qué es RBC? RBC es rehabilitación basada en comunidad, así como sus siglas lo indican. Es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer las necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar, trabajar con las personas con discapacidad y los grupos de apoyo. Involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo, la participación de los gobiernos locales, aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos, sociales del país. O sea, esto no es algo que esté centrado en la persona nada más. O sea, para poner un ejemplo, no es que tengamos a Juanito, que tiene 15 años, tiene autismo, y que la estrategia busque simplemente el tratamiento médico y ya está, ¿no? Esta estrategia es bastante amplia porque primero mira qué necesidades tiene ese individuo como persona, busca explorar la forma de cómo esas necesidades se pueden satisfacer, y sobre todo lo bueno es que lo hace con la participación de la misma comunidad. O sea, busca que no todo se quede en tratamientos en el sistema de salud, sino busca explorar qué necesidades puede tener esta persona en otros ámbitos muy diferentes al del área de salud. Porque recordemos, amigos, que la discapacidad no solamente afecta tu calidad de vida, bueno, en el sentido de que de lo que tú solo como persona puedes hacer, sino también afecta la integración que tú puedas tener en otros ámbitos de la vida. Y eso se trata de esto, amigos, lo que vamos a hablar en la siguiente en la siguiente media hora del programa. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la RBC tiene varios lineamientos. Estos lineamientos establecen orientaciones conceptuales, metodológicas que deben seguir las organizaciones, los líderes, los organismos no gubernamentales. La idea no es que esto de la estrategia RBC se quede ahí en una teoría, en algo muy bonito explicado sobre el papel, sino que se haga algo con él. Y de cara a eso es que la estrategia RBC sirve para estructurar programas, proyectos en todo el territorio nacional, que precisamente la estrategia RBC es un mecanismo que se puede usar para evaluar estos proyectos y mirar si realmente aportan cosas a la comunidad o no. Entre los lineamientos que hay se proponen unificar criterios, conceptos afines que identifican la estrategia RBC. También habla de brindar un soporte metodológico para poder implementar la estrategia RBC a través de las guías emitidas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Promover también la interlocución de distintos sectores para el fortalecimiento, la sostenibilidad. Cuando digo que hay que promover la interlocución de distintos sectores, amigos, no es que, vamos a poner un ejemplo. Que si
el gobierno quiere adaptar el programa a computadores o tabletas para educar para las personas con discapacidad. Obviamente se trata de hacer un trabajo mancomunado con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, para ver de qué manera ese programa puede satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, un grupo en concreto. Aquí no es que la Secretaría de Educación pueda hacérsela a la vista gorda y decir, no, eso es un problema de educación, y los de educación digan, no, eso es de salud. No, aquí se trata de mirar como dos entidades gubernamentales diferentes, dos entidades separadas, pueden unir esfuerzos, llegar a acuerdos, hacer un trabajo mancomunado. Esto también va a la estrategia RBC. Y precisamente de eso va. Se trata de fortalecer la implementación de estas cosas, de estas políticas públicas, estrategias, para precisamente poder que esos programas orientados a las personas con discapacidad lleguen a buen término. De eso se trata. Pero entonces, ¿qué pasa? La estrategia RBC está dividida en varios componentes. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, en esta parte de Aprendamos de Discapacidad, pues vamos a seguir hablando de la estrategia RBC. Ya sabemos lo que es, pero como les decía, la estrategia RBC está compuesta de varios componentes. Vamos a resumir brevemente de qué van estos componentes antes de entrar en materia con el primero. Entonces tenemos un primer componente que es el componente de salud, donde se trata de lo que es la prevención, la promoción, la atención médica, la rehabilitación, los dispositivos de asistencia. Este componente estudia básicamente la forma como a las personas con discapacidad se les puede brindar un buen acceso al sistema de salud, cómo se puede adaptar el sistema de salud para dar ajustes razonables a las personas con discapacidad, qué cosas pueden necesitar, digamos, en la clínica, en un hospital, qué ajustes razonables puede necesitar una persona con discapacidad para ir al médico, por ejemplo. Porque recordemos que hay personas que no hablan, y si un doctor les pregunta qué les duele y todo, obviamente no van a poder decir. Entonces, por eso es importante estos ajustes. Tenemos la parte de educación, que en la parte de educación tenemos infancia temprana, primaria, secundaria, superior, no formal y el aprendizaje de toda la vida. Esto, como lo acabamos de ver, abarca la educación de toda la vida de la persona, desde que nace hasta ya el final de la vida prácticamente. Trata nuevamente de a qué ajustes razonables puede necesitar esa persona o ese grupo de personas con discapacidad. Tenemos el componente de sustento, que es la parte laboral, digámoslo así. Es el desarrollo de destrezas, habilidades. Explora también el trabajo por cuenta propia o emprendimiento. Está el trabajo remunerado, que el trabajo remunerado es el empleo, sencillamente es el trabajar en empleo formal. Están los servicios financieros, la protección social. Sí, amigos, las personas con discapacidad también necesitamos sacar cuentas bancarias, necesitamos pagar facturas. O sea, también queremos hacer préstamos para comprar casas, carros, viajar. Y claro, aquí también se habla de la accesibilidad al sistema financiero, que la persona con discapacidad puede usar una tarjeta de crédito, débito, como debe ser, ¿sí? Y de protección social, pues también hablamos de lo que son los fondos de pensiones. Estas cosas que cuando la persona llega a su vejez, pues pueda tener de alguna manera una fuente de sustento si la persona evidentemente no puede trabajar. También se habla de esto. En la parte social está la asistencia personal, las relaciones de matrimonio, familia, la cultura, artes, deporte, todo lo que es el ocio y el acceso a la justicia. Esto es un área bastante amplia
Porque la asistencia personal, pues hablamos de qué cosas puede necesitar esa persona con discapacidad cuando requiere ser asistida, cuando necesita, por ejemplo, hacer un trámite, cuando quiere participar en un evento. Eso es asistencia social. Ver que en ese lugar de ese evento, digamos, si la persona va a ir a un concierto, que en ese lugar hayan ajustes razonables. Que por cierto, eso también tiene que ver con cultura y artes, ocio también. Esta parte de la estrategia busca precisamente que estos espacios de ocio, diversión, recreación sean accesibles, cumplan con lo mínimo para que las personas con discapacidad puedan participar en ellos. Hablamos también de las relaciones de pareja, matrimonio, porque sí, las personas con discapacidad pues también nos enamoramos, también nos casamos. Bueno, yo no, pero es un derecho básico también el de querer formar una familia, el de querer formalizar una relación de pareja. Nuevamente aquí se habla lo mismo, de en qué condiciones las personas con discapacidad pueden casarse, pueden formar una familia, qué tipo de ayudas pueden necesitar. También en esto mismo se habla del acceso a la justicia. Las personas con discapacidad también pueden en su momento requerir de ayuda por parte de un abogado para un tratamiento médico, para algo que necesiten hacer. Entonces aquí se trata de en qué sentido a la persona con discapacidad se le da apoyo para, por ejemplo, poder tener acceso a un abogado, todas estas cosas. En la parte de empoderamiento tenemos lo que es la defensa, la comunicación, la movilización comunal, la participación política, los grupos de autoayuda y las organizaciones de personas con discapacidad. Ese es uno de los componentes más importantes de la estrategia RBC. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad no podemos hacerlo todo de forma aislada, de forma individual. La verdad es que tenemos que unirnos, tenemos que trabajar como un equipo. Este componente habla de qué espacios se pueden usar para eso. Voy a poner como ejemplo este programa en la radio. Esto entraría acá. Porque ese es un espacio donde las personas con discapacidad pueden comunicar sus necesidades, pueden decirle a la comunidad, al resto del mundo que necesitan. También está el derecho de las personas con discapacidad a opinar, a decir qué les parece las cosas que el gobierno está haciendo con ellos. Entonces aquí tiene que ver la política pública. Y los grupos de autoayuda son supremamente importantes. Gracias a los grupos de autoayuda es que muchas personas con discapacidad se orientan, encuentran qué hacer. Y en esto pues tiene que ver las organizaciones de personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad pues que han decidido volverse activistas. Activistas en dos sentidos. Por un lado están los que hacen divulgación, como yo. Yo me considero uno de esos. Y los que ya se meten muy de lleno en lo que es la política pública. O sea, las personas que forman parte de los comités de discapacidad. Las personas que ya... Algunos se han lanzado a concejal, que son funcionarios en las alcaldías y son personas con discapacidad. Esto ya entra dentro de la participación política. Y eso, amigos, es la estrategia RBC a grosso modo. Lo que vamos a hablar en los siguientes episodios es de cómo esa estrategia se puede adaptar a las personas con discapacidad cognitiva, porque si bien se suele hablar mucho de discapacidad física, se suele hablar mucho de los sordos, de la discapacidad visual. Lo cierto, amigos, es que la discapacidad cognitiva es uno de los grandes olvidados aquí. Entonces, en este primer episodio vamos a hablar de cómo se puede adaptar esta estrategia a la discapacidad cognitiva. Y bueno, esto es por el momento un breve resumen de lo que es la estrategia RBC. Bueno, antes de continuar, ya empezar a abordar cómo se puede
atar esta estrategia a las personas con discapacidad, vamos a explicar de forma rápida qué es la discapacidad intelectual cognitiva. Bueno, la discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a los niveles esperados, funcionar normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían mucho, desde problemas muy leves hasta graves. O sea, ¿qué significa esto? Que la discapacidad intelectual es un espectro. O sea, tenemos personas que a lo largo de su vida van a tener grandes dificultades en la comunicación, el lenguaje, a la hora de tomar decisiones en su quehacer diario, y van a necesitar apoyo en estas áreas, como también tenemos personas con discapacidad cognitiva muy leve que con muy poca ayuda o en ocasiones ninguna van a poder hacer una vida relativamente normal. Obviamente hay cosas que les va a costar más esfuerzo, un poquito más que al resto de personas. Yo estoy en ese nivel realmente. En mi caso, el síndrome de Asperger, si bien se considera una discapacidad dentro de lo cognitivo, lo cierto es que afecta la cognición social, la capacidad de la persona para socializar, comunicarse, pero no afecta la capacidad, o sea, las habilidades intelectuales así más, digamos, puras, digámoslo así. Sí es cierto que muchos necesitamos ayuda para podernos, para poder hacer esto que estoy haciendo, de hablar con ustedes así en un programa de radio. Esto yo lo aprendí con mucho esfuerzo, amigos. Llevo 8 años creando contenido. Todos los días hago vídeos hablando de estas cosas, y claro, con el tiempo pues tú aprendes a comunicarte. De niño pues tuve que recibir terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Esto lo digo porque, bueno, cuando una persona tiene una discapacidad cognitiva leve, a veces la discapacidad no se ve. A veces es difícil que a esa persona le crean que tiene alguna discapacidad. Pero entonces, en general, la discapacidad intelectual es una discapacidad invisible. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que tienen una discapacidad intelectual cognitiva son personas que a primera vista tú las vas a ver como cualquier persona. Físicamente se ven como cualquier persona. Tú las vas a ver jugando o haces como los otros niños. ¿En dónde está la diferencia? Entonces, pues bueno, en su comportamiento, a la hora de resolver ciertos problemas. Si tú las estudias a más profundidad, pues ahí lo vas a ver. Aunque hay una excepción. Una excepción a esto son las personas que tienen el llamado síndrome de Down. Que como sabemos, el síndrome de Down es una afección genética donde hay un cromosoma de más en el ADN de nuestras células. Y esto pues produce algunos rasgos característicos. Las personas con síndrome de Down tienen rasgos, bueno, como un poco orientales, o sea, los ojos así rasgados como los chinos, como los habitantes de Mongolia. Tienen algunos rasgos característicos, entonces estas personas pues son más fáciles de identificar. Dentro de la discapacidad cognitiva e intelectual son como la parte más visible. O sea, mucha gente cuando le hablamos de discapacidad intelectual cognitiva piensa es en una persona con el síndrome de Down. Es lo que se suele pensar. Pero lo que pasa realmente es que la discapacidad cognitiva es muy amplia, es un espectro muy amplio. Está y abarca varios diagnósticos diferentes. Están desde las personas que tienen retraso en su lenguaje, en el habla, ya sea debido a un trastorno en el desarrollo, a problemas en el parto. Algunas personas tienen discapacidad cognitiva adquirida,
Esto es que son es una discapacidad que se generó a partir de un daño a nivel cerebral, un accidente cerebrovascular, un accidente automovilístico que haya dejado a la persona con secuelas neurológicas, una enfermedad neurodegenerativa como por ejemplo el Alzheimer o la demencia puede causar discapacidad cognitiva. O sea, hay discapacidades cognitivas con las que se nace y el individuo va a vivir toda su vida con ellas, como es el síndrome de Down, el autismo, muchas condiciones del neurodesarrollo como el síndrome X frágil, el síndrome de Rett, algunas formas de retraso mental, algunos tipos de afasia, de trastornos que afectan la capacidad de la persona para comunicarse. Pero también hay condiciones, trastornos como queramos llamarlos, que la persona los adquiere, como el Alzheimer, esos traumas que afectan el cerebro. Es muy importante diferenciar todo esto, amigos, porque las necesidades cambian según la persona. Por cierto, las estrategias que vamos a mencionar, las cosas que vamos a decir, pues hay que adaptarlas a cualquier persona. O sea, cuando hablamos de una estrategia como la estrategia RBC, no se trata de algo que podamos tomar como una receta de cocina. Se trata más bien de algo en lo que hay que estudiar el contexto en el que se mueve esa persona y donde es necesario adaptar según el ambiente, el contexto donde se mueve esa persona. En la medida que se haga esto, en la medida que la estrategia RBC se adapte a un entorno, a un contexto que va a ser siempre cambiante, claro está, en esto radica el éxito o el fracaso de la aplicación de esta estrategia. Ahora sí, amigos, vamos ya a entrar en materia. Vamos a irnos con el primer componente, que es el componente salud. Ahora sí, vamos a empezar por el primer componente, que es el componente de salud. Cabe decir que en este componente es una de las áreas donde a veces las personas con discapacidad cognitiva han tenido grandes dificultades. ¿Por qué? Porque, como les explicaba anteriormente, hay personas con autismo, con algunas condiciones que afectan la comunicación, el lenguaje, que bien no nos van a poder decir qué sienten, cómo se sienten, dónde lo sienten. Y en este caso va a ser necesario poder echar mano de lo que es la comunicación aumentativa, alternativa, para poder brindar a esa persona con discapacidad intelectual un mecanismo que le permita a la persona con esa discapacidad pues poder expresar lo que siente. Pero cabe notar que esto por sí solo no basta, porque hay personas que tienen afectadas el sentido de la propiocepción. El sentido de la propiocepción es la forma como nosotros percibimos nuestro propio cuerpo. En ocasiones habrá que trabajar con la persona para que la persona pueda, pues no solamente conocer su cuerpo, sino identificar bien sus sensaciones, poder encontrar palabras para expresar lo que sienten. Esto en sí es un desafío en algunas personas con autismo, porque a veces el sentido de percepción de su cuerpo puede estar alterado. Y hay personas que pueden tener un dolor severo, un dolor agudo, y no nos van a poder decir exactamente qué les duele. Habrá personas que manifestarán el dolor a punta de comportamientos disruptivos, a punta de autolesionarse, romper cosas. Es importante que los profesionales de la salud sepan identificar esto, que no vayan a interpretar estos comportamientos como señal de que estamos ante una persona malcriada, maleducada, sino que sepan realmente ver esos comportamientos como intentos de la comunicación
sepan analizar esos comportamientos, sepan estudiar qué es lo que los origina. Y a raíz de esto es de donde puede partir una estrategia, a partir, digamos, de este análisis conductual. En las personas con discapacidad cognitiva, algunos comportamientos, de hecho, están derivados de la incapacidad de la persona para poderse comunicar de forma adecuada, de la incapacidad de la persona para poder traducir al lenguaje hablado su sentir, su percepción. De ahí que la comunicación aumentativa por sí sola no baste, sino que simplemente es necesario que el terapeuta haga un trabajo previo conociendo a la persona, conociendo su entorno, conociendo su contexto, para poder interpretar adecuadamente las conductas de la persona. Esto es muy importante de cara a lo que es la prevención y de paso la promoción. Porque la persona puede tener una enfermedad silenciosa, puede tener una enfermedad de la cual la misma persona no es capaz de avisar. Aquí es importante pues que la persona tenga a alguien que esté pendiente de su salud, si es el caso, si es necesario, y la persona no puede hacerlo por sí misma. Entonces aquí es muy importante escuchar a los cuidadores de estas personas. Los cuidadores por lo general son las personas que tienen información de primera mano sobre la salud de esta persona. A nivel de atención médica es importante que los hospitales puedan hacer ajustes razonables. ¿En qué sentido? En que, bueno, muchas veces cuando una persona con autismo, voy a hablar de personas aquí con autismo porque, bueno, es lo que yo más conozco. A veces cuando nosotros nos toca ir al médico, un problema, algo que puede causar estrés son las esperas en los centros asistenciales. A veces el tiempo dentro de un centro asistencial es un tiempo no estructurado. Entonces es muy importante poder organizar una rutina con esa persona para poder asistir a las citas médicas. Que durante el tiempo que le toca esperar la persona encuentre algo en lo cual entretenerse. Que el entorno sea estructurado, de pronto asistir en horas no tan concurridas. O sea, en las que no haya tanta gente, que el lugar sea un lugar tranquilo. Esto debido a que, bueno, me han comentado de casos donde han habido personas que han tenido problemas para asistir a una cita médica. Entonces siempre es necesario que en los hospitales, en las IPS, en las EPS, hayan algunos ajustes razonables de cara, bueno, a lo que es la discapacidad cognitiva en sí. O sea, no todo puede dejarse en manos del cuidador. Algunos lugares pueden, digamos, incluir como una sala donde la persona pueda relajarse a nivel sensorial, pueda de alguna forma disminuir su estimulación sensorial. Esto puede ayudar bastante. Otro ajuste razonable en lo que es la cuestión de la rehabilitación y lo que tiene que ver con los dispositivos de asistencia es que es importante, bueno, que desde el sistema de salud se pueda fomentar una buena relación médico-paciente o profesional-paciente. Si bien esto es muy importante para las personas en general, en una persona con discapacidad cognitiva, esto cobra mayor importancia en el sentido de que este profesional de la salud que atiende a esa persona con discapacidad cognitiva, primero tiene que crear una buena conexión, por un lado con su padre cuidador y por otro lado con, como les decía, es importante que haya una buena relación con el cuidador y que también el terapeuta, el profesional, pueda conectar bien con esta persona con discapacidad. A veces el problema que hay en las EPS, en las IPS, es que el tiempo de consulta por lo general es muy limitado. Aquí sería bueno, que en los programas de atención prioritaria
a las personas con discapacidad que el terapeuta pueda tomarse algo más de tiempo. A veces el tiempo de 10-20 minutos, bueno, puede ser un tiempo insuficiente para que una persona con discapacidad cognitiva pueda contar bien qué es lo que le ocurre. A veces puede ser necesario un tiempo de atención más largo. Y sobre todo también es importante que tanto el padre cuidador como la persona con discapacidad sean escuchados. Esto, bueno, en los dispositivos de asistencia. También es muy importante que a las personas con discapacidad se les anticipe todo lo que el médico hará, todo lo que va a pasar desde que ingresa al centro asistencial hasta que sale, así como tiempos de espera. Esto es muy importante porque muchas personas con autismo, con discapacidad cognitiva, pues cuando asisten a un centro asistencial, bueno, como les decía, este es un lugar desestructurado. Él no sabe lo que va a pasar, los puede llenar de mucha ansiedad. Entonces es importante que si la persona va a recibir un examen que incluye, bueno, que es un examen, que puede ser un examen invasivo, que hay que explorar el cuerpo, pues que a la persona le puedan anticipar lo que va a pasar, que ojalá pueda hablar antes con el profesional de salud que lo va a atender, que las recomendaciones que le den a la persona sean las adecuadas. Hay que asegurarse bien que la persona con discapacidad cognitiva entiende lo que, bueno, lo que el profesional de la salud le quiere decir. También es muy importante, amigos, sería bueno como crear una cartilla donde todas estas recomendaciones estén recogidas. Una cartilla donde se capacite a los profesionales de la salud, a los hospitales, donde el reglamento interno de un hospital, de una entidad de salud, se pueda adaptar a las necesidades que tienen las personas con discapacidad cognitiva. Obviamente, con adaptar no me refiero a que tenga que cambiar todo el sistema de salud, simplemente me refiero a que entre las políticas estén contemplados varios ajustes razonables. Es eso. No se trata de que todo el hospital tenga que cambiar en sí, sino de implementar ajustes razonables que hagan la vida de la persona más fácil. Que la persona con discapacidad cognitiva, bueno, sienta el ir al hospital no como un lugar tormentoso, no como un lugar hostil. Y eso, amigos, era lo que quería contarles en este episodio, en la parte de salud del día de hoy. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Hoy en la sesión Rompiendo Barreras vamos a hablar con la directora de la Fundación Arcángeles de Luz, donde ella nos va a explicar bien cómo es su trabajo ayudando a las personas con discapacidad a través de esta fundación, y esta entrevista está a cargo de nuestra corresponsal Salera Higuera. Así que adelante, Salera. Bueno, hoy nos encontramos con la señora Patricia Rodríguez de la Fundación Ángeles de Luz. Cuéntenos, señora Patricia, ¿qué es la Fundación Ángeles de Luz? Hola, Arela, muy buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Ya saben, mi nombre es Patricia Rodríguez. Soy directora de gestión social de la Fundación para Ciegos Ángel de Luz. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que va en pro de las personas con discapacidad visual, ya sean ceguera total o baja visión. ¿Cuándo se creó esta fundación y cuál fue la causa de su creación, la motivación? Ok, Yarela, en el año 2017, mi hijo, que también se llama como se llama la Fundación Ángel, a raíz de una bacteria
perdió sus ojitos, quedó ciego en cuestión de horas. En ese momento, en la vida yo pienso que todo tiene un porqué y un para qué. En ese momento decidimos como familia enfocarnos en el para qué. Y tuvimos ya como un proyecto más familiar y que empezar a ayudar a todas las personas que habían pasado, que pasaban y que iban a pasar por la misma circunstancia que nosotros como familia estábamos pasando. Por eso se llama Ángel de Luz, porque es lo que significa nuestro hijo para nosotros. Él constantemente lo dice: yo no veo con los ojos del alma, con los ojos del hombre, sino veo con los ojos del alma. Mi hijo es un niño de luz. ¿Qué edad tiene Ángel actualmente? Ángel en estos momentos tiene 13 años. 13 años, es un niño ciego, feliz, que ama el fútbol, practica natación, estudia inglés, va al colegio. Él también dicta clases en la misma fundación porque tiene un deseo de servicio total. Entonces todo esto ha sido netamente de familia. Mucha parte de la familia, tanto del papá de mis hijos como la mía, estamos enfocados en Ángel de Luz, ayudándole a todas las personas. Ya somos 3 sedes: sede principal Medellín, segunda sede Bucaramanga, tercera sede Pereira, pero gracias a la virtualidad podemos brindarle el servicio de habilitación y rehabilitación a personas de toda Colombia, incluso hacen presencia en 7 países diferentes. ¿Y qué actividades realizan en la Fundación Ángeles de Luz? Bueno, ok. Si estamos hablando de presencialidad, nosotros tenemos presencialidad los días sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. En esos días tratamos de que todo sea muy integral. Entonces se dictan clases de baile, que eso nos ayuda mucho con la motricidad gruesa, para ayudar a todo lo que tiene que ver con orientación y movilidad. También dictamos clases de fútbol, se dicta clases de música, de manualidades, que nos va a ayudar más pues como a la motricidad fina para todo el proceso de lectoescritura. También se dictan clases de braille, escenografía, ábaco, de informática, habilidades de la vida diaria, cocina, orientación y movilidad. Entonces siempre hay una diversidad de talleres para que nuestros beneficiarios puedan mirar, obviamente dependiendo de su prioridad, qué talleres puede escoger los sábados. También tenemos asistencia psicológica y de trabajo social. Doña Patricia, ¿y cómo pueden vincularse todas las personas con baja visión o con pérdida total de visión que deseen hacer parte de la Fundación Ángeles de Luz? Arela, es muy fácil, simplemente una matrícula que se hace a través de Drive. Ahí se llenan unos datos, se adjuntan unos documentos muy sencillos, como lo es copia de la cédula, o si es menor de edad, tarjeta de identidad y cédula del acudiente, fotocopia de discapacidad, del certificado de discapacidad. Si no se tiene el certificado, entonces una copia de la historia clínica, copia de EPS o SISBEN y una copiecita de los servicios públicos. Ahí mismo anexan los documentos, la matrícula no tiene ningún costo, y ya, así de sencillo. Si están en otras ciudades que no sean ni Bucaramanga, ni Medellín, ni Pereira, saben que también pueden utilizar los cursos virtuales. Entre los cursos virtuales también tenemos braille, escenografía, ábaco, manualidades, tenemos 3 niveles diferentes de inglés, tenemos ley estatutaria, tenemos manejo de celular para Android y para iPhone, tenemos literatura creativa, tenemos un taller de esparcimiento que tiene que ver como especie de un cine para todos a través también de estas plataformas, y después un conversatorio de la película. Entonces, digamos que hay una serie también de talleres de manera virtual para que las personas que no pueden asistir de manera presencial no se cohíban y también puedan hacer un proceso de rehabilitación y de habilitación.
También tenemos diferentes convenios, tanto con el SENA, con la Fundación Yamaha, con diferentes entidades de Medellín. Entonces, digamos que aquí estamos pensando absolutamente en todo cuando hablamos de discapacidad visual. En cuanto a los familiares, profesores que deseen tomar las clases de braille o de abaco para ayudar a esa persona invidente o a la persona con baja visión, ¿ustedes también dictan las clases para estos profesores o familiares? Bueno, Arela, en cuanto a eso, tenemos dos opciones. Hay una opción que es, cuando se hace presencialidad, puede ir la mamá con su hijo cuando el hijo tiene discapacidad visual y aprender a realizar todo ese proceso con su hijo, porque eso es importante. Igual manera, si son personas adultas, o sea, independiente de la edad, puede asistir ese acompañante que ayude en todo el proceso para que sea mucho más fácil y sea más fácil de parte y parte, porque también es muy complicado vivir todo ese proceso, el acompañante, la mamá, el hermano, el hijo. Entonces aquí ayudamos con todos esos procesos. Esa sería una opción. O si yo como una persona morbovisual quiero aprender, tengo la curiosidad, me parece chévere, o estoy en un colegio, qué rico porque llegan estudiantes con discapacidad visual y quiero tener la posibilidad y el conocimiento de atenderlos, nosotros periódicamente hacemos talleres en la fundación para personas que ven y que puedan acercarse más al mundo del braille. Entonces, esos talleres los promocionamos periódicamente por nuestras redes sociales y ahí se pueden dar cuenta y pueden asistir sin ningún inconveniente. Perfecto, doña Patricia. ¿Las personas tienen que pagar alguna mensualidad por pertenecer a la fundación y recibir estos beneficios? No, señora. No. Aquí nadie paga absolutamente plata por hacer parte de la fundación. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos, o el objetivo más grande, es llegar a todos los rincones del país y ayudarle a todas las personas que no tienen el dinero, no tienen las capacidades para poder tomar todos estos procesos de rehabilitación. Entonces, para esas personas estamos acá, estamos disponibles, estamos dispuestas a ayudarles en todos esos procesos. Entonces, por eso es que nosotros no les cobramos absolutamente nada. Y para las empresas o interesados en patrocinar estos procesos, ¿cómo se podrían vincular con la fundación? ¿Cómo le podrían ayudar, comunicarse con ustedes? ¿Por qué medios la ubican? Bueno, Arela, sí, es importante que sepan que somos una fundación sin ánimo de lucro. Es importante que sepan que no tenemos ayuda del Estado. Nosotros tenemos un call center y por medio de discusiones tenemos que vender muchas cosas porque no queremos, bajo ningún motivo, que Ángel de Luz se acabe, sino antes por el contrario, siga cada vez teniendo más sede para poderle ayudar a muchísimas más personas. Entonces, a todas las personas que deseen, que puedan y que quieran hacer parte de Ángel de Luz, habemos ahí conmigo, en estos momentos, más o menos 800 personas con discapacidad visual involucradas en todos estos procesos que requieren de muchas ayudas. Entonces, si nos desean dar ayudas económicas, si nos desean dar ayudas en especie, si tienen un computador en casa que no utilizan, si tienen de pronto algunos objetos electrodomésticos, cosas que ustedes consideren que están en buen estado, que ya no lo están utilizando, nosotros podríamos utilizarlos o cualquiera de nuestros beneficiarios podrían también utilizarlo. Vamos a empezar una campaña para Navidad, para que todos, niños, jóvenes, grandes, adultos, personas de edad avanzada, puedan tener una Navidad feliz, placentera. Entonces, todas las personas que quieran ayudar o más, que deseen ir a la fundación y darles un abrazo y querer estar con ellos, también son bienvenidos, porque también muchas veces son carentes de amor. Entonces, para todas las personas que quieran involucrarse y quieran ser parte de Ángel de Luz, se pueden comunicar con nosotros. Estamos en redes sociales, en Instagram, ht.angeldeluz o a www.angeldeluz.got. Espérame, qué pena.
voy a decirle bien la página web de nosotros, que a veces Claro que sí, tranquila, no hay se me problema. pasa un poquito. O a mi celular también se pueden comunicar conmigo al 317-373-4137. Perfecto, doña Patricia. Y en la ciudad de Bucaramanga, ¿en qué dirección pueden encontrar la fundación las personas con baja visión o invidentes totales que quieran ser parte de la fundación? Bueno, ve, qué pena. Le voy a dar nuevamente la página web, que es hogartallerangeldeluz.org. Les repito, www.hogartallerangeldeluz.org. Perfecto, esa es la página a nivel nacional. La dirección. Esa es la página. La dirección de Bucaramanga, estamos ubicados en la calle 63, número 3253, en el barrio Conucos. Perfecto, es muy sencillo llegar. Estratégica que ayuda muy para que las personas lleguen fácilmente, y es un sector más seguro que les permite a las personas acceder a todos los programas que ustedes están manejando. En cuanto a deportes y a actividades culturales, ¿tienen algún convenio con la entidad de Inderbú o alguna entidad de Bucaramanga? No, sabe que no, estamos, ahorita solamente el convenio que tenemos es con música, que es con la Fundación Yamaha, pero pues ellos sí, la sede de ellos principales en Medellín, pero ya tenemos el convenio aquí con Bucaramanga, pero aún no tenemos convenio para deporte. Y con la Fundación Yamaha, ¿están dictando clases virtuales de música o en qué consiste el convenio? Sí, son virtuales, pero también estamos de manera también presencial. Nosotros tenemos un profesor de música que es capacitado directamente por la Fundación Yamaha. Excelente, doña Patricia. Entonces, hay muchas cosas por aprender, por compartir para toda la población con baja visión o invidentes totales que quieran disfrutar los programas de Ángel de Luz. Y desde acá, desde Discapacidad en Acción, le agradecemos todo ese empeño que usted ha puesto en toda la población y en ayudar a crecer los talentos de estas personas. A usted, Arela, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias por hacer parte de nosotros. Y también está totalmente invitada a nuestra sede de la ciudad de Bucaramanga, ¿vale? A usted y a todas las personas que nos escuchan, bienvenidas, pues las puertas están totalmente abiertas. Nosotros somos Ángel de Luz como fundación, pero más como fundación somos la familia Ángel de Luz, porque así nos queremos y así los apoyamos absolutamente todos. Muchísimas gracias. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Hoy, en esta sesión de qué se está haciendo en discapacidad, tenemos una información muy importante que nos la va a dar Clementina, donde nos va a contar qué es lo que ha pasado con las madres cuidadoras, las propuestas que están haciendo al gobierno. Así que adelante, Clementina. Hola, para el programa Discapacidad en Acción. ¿Qué beneficios tenemos actualmente los cuidadores familiares? Las personas que tenemos un hijo o una persona que depende totalmente de nuestro cuidado. Hasta estos momentos, legalmente, no hemos tenido ningún reconocimiento por parte del gobierno. Lo que sí logramos fue que se nos aprobara un proyecto de ley tanto en Cámara como en Senado, que fueran aprobados y que llegaran al presidente, a Iván Duque. Pero no fue posible que él nos firmara
ese proyecto para que ya fuera ley. Entonces, hemos quedado ahí, a la espera de nuevamente el proyecto llegue a la Cámara y el Senado, lo cual ya está en espera de empezar nuevamente a debatirlo y que vuelva a llegar a manos de presidencia. Este proyecto habla de nuestro reconocimiento como grupo poblacional, de que debemos ser caracterizados los cuidadores familiares para saber cuántos realmente ejercemos esa labor de cuidado sin ser remunerados. Generalmente, pues, las que asumimos ese rol de cuidar a una persona con discapacidad, a una persona que requiere de cuidado, la mayoría de veces somos las mujeres. Hay hombres, pero generalmente somos las mujeres, que muchas somos o madres, o hijas, o esposas, o nietas, o hermanas. Entonces, siempre hay esa tendencia de que es la mujer la que tiene que cuidar, ¿no? Y en este caso, pues, no es diferente. Entonces, ante el gobierno nacional, pues, no tenemos nada. Hay muchos proyectos que están pasando en Cámara y en Senado que hablan de reconocernos, de darnos una remuneración, de cosas así, pero son proyectos que algunos no han sido ni siquiera trabajados con la población como debe ser, ¿no? ¿Cuáles son realmente nuestras necesidades? A nivel acá de departamento, pues tampoco tenemos nada, porque vuelvo y le digo, no tenemos ese reconocimiento. Hemos estado en algunos acercamientos con la gobernación para mirar la posibilidad que se nos tenga en cuenta, a pesar de que pues no, el gobierno no nos ha reconocido, pero que nos reconozcan al menos las entidades gubernamentales y también las municipales. Entonces, son muy pocos los mandatarios que asumen realmente y aceptan que pues tenemos un rol en la sociedad y en la vida, y que ejercemos este rol sin ninguna remuneración, y por el cual consideramos que debemos tener prioridad en los diferentes programas que tenga tanto a nivel municipal como departamental. Por ahora hemos logrado que el IMEBU nos aprueben 11 proyectos para 11 familias, para 11 cuidadoras familiares. Muchas de ellas tienen más de un hijo con discapacidad que cuidan, o muchas de ellas ya son personas que tienen una edad avanzada o que cuidan a una persona de avanzada edad. Entonces, eso es lo poco que hemos logrado. Tener voz en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga, aunque no tenemos voto, pero tenemos voz. En Málaga también sé que hay un grupo, la compañera Luzmila, en Málaga, que hace una bonita labor de organización con los cuidadores familiares, y pues el 24 de julio, que es el día que queremos que sea institucionalizado acá en Bucaramanga, en Colombia, como Día de los Cuidadores Familiares acá a nivel nacional. Ese día hicimos un encuentro en Málaga, donde el alcalde estuvo muy pronto a escuchar y a colaborar ese día y a darle participación a los cuidadores. La frase de la semana. Bueno, amigos, hemos llegado ya a la sesión final del programa, y hoy en la frase de la semana hay una frase por ahí que encontré que quiero reflexionar con usted. La frase dice así: no es la discapacidad la que hace la vida difícil, sino las barreras que pone la sociedad.
precisamente de esto trata la estrategia RBC, de analizar, de estudiar cuáles son esas barreras que hacen que la vida para nosotros sea más difícil, de cómo romper esas barreras y de cómo garantizar que aunque tengas una discapacidad, que eso no sea un problema a la hora de tú poder hacer valer tus derechos, de hacer vida solamente, o sea, vida en los distintos ámbitos que explora la estrategia RBC. Pues hoy hablamos de cómo eliminar esas barreras en el ámbito de la salud para las personas con discapacidad cognitiva, que son las personas más invisibles que hay. Bueno, amigos, eso era pues la frase como tal. Quiero pues decirles que este y todos los episodios que hemos ido publicando están siendo subidos a un canal en YouTube llamado Discapacidad Nación. Es muy importante que se suscriban a este canal si no desean perderse nada del contenido que publicamos, que activen la campanita de las notificaciones, que la configuren en todas las notificaciones para que así YouTube les avise todas las semanas en una notificación. También recuerden, amigos, que este espacio es de ustedes. Si desean compartirnos alguna experiencia, tienen alguna historia que contar, lo pueden hacer en los comentarios de los videos que vamos publicando, estos videopodcasts. No olviden que también pueden inscribirnos al correo discapacidadenacionsantander@gmail.com. Y no siendo más, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Discapacidad Nación. Así que chao, chao.